Buenos días tengan todos, bienvenidos a su programa Mundo Quiddis. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el economista Ignacio García Teles, que es director de salud en KPMG. Ignacio tiene estudios de economía en la UD, la Universidad de las Américas en Puebla. Tiene estudios sobre el tema salud y envejecimiento en Harvard University, así como una maestría en ciencias en la planificación de políticas sociales en el London School of Economics en Inglaterra. Entonces, bienvenido, Ignacio. Gracias por la entrevista. Hoy vamos a Muchas conversar gracias a ti sobre el también. tema de la infraestructura y hospitalaria y todo el tema de la infraestructura de salud que tenemos hoy en México, ¿no? Para empezar, quisiéramos saber tu opinión. ¿Cuál es la realidad actual de la infraestructura hospitalaria mexicana en medio de esta pandemia del COVID-19? Con mucho gusto. Primero que nada, pues deseándoles que estén muy bien ustedes en sus casas y en general vayamos recuperándonos poco a poco, pero consistentemente para avanzar en todo lo necesario. Mira, el sector salud cuenta por la parte pública con 4.700 hospitales, 90,000 camas. De ellas, 37% están en el IMSS, 43% en la Secretaría de Salud. El resto se reparten entre ISSSTE, CEMAR, Marina, Sedena y Pemex. La mayor concentración de unidades médicas está en la Ciudad de México, en Jalisco, Estado de México, Veracruz, Puebla y Nuevo León. Principalmente Ciudad de México, Jalisco y Estado de México. Por la parte de los establecimientos particulares, hay cerca de 2.800 hospitales. El tema con la parte privada es que solo 9% de ellos tienen 25 camas o más. Es decir, son unidades muy pequeñas, la mayoría entre 5 y 9 camas. Entonces, y por otra parte, en el sector público se cuentan con infraestructura mucho más amplia. Por la parte de los hospitales privados, hay 111 unidades médicas de talla internacional que están asociadas que están ligadas a la Asociación Nacional de Hospitales Privados, que el grupo más grande tiene 28 centros médicos. Le siguen los dos grupos siguientes con alrededor de la mitad, 14 hospitales. Actualmente, de todos los pacientes confirmados con COVID-19, alrededor de un tercio se hospitalizan. Esto está presionando un poco al sistema de salud, ya que en algunos lugares del país, como la Ciudad de México, el Estado de México, se están llegando ya a ocupaciones cercanas al 60%. Entonces, aquí concluyendo, México es un país con una infraestructura hospitalaria muy diversa, desde grandes centros médicos de especialidad para los cuales la población tiene acceso con seguro privado o un desembolso directo, y actualmente es muy importante que hay un convenio de colaboración entre hospitales privados y gobierno, lo cual facilita que población usuaria que es derechohabiente del IMSS o sin seguridad social pueda acceder para algunos procedimientos muy específicos a los hospitales privados. Perfecto, o sea que sí tenemos, bueno, una infraestructura. La pregunta sería, en comparación con otros países de la región, ¿cómo ves a México en cuanto a la infraestructura actual? Claro. Mira, primero que nada hay que identificar en términos de qué medidas es que se va midiendo la infraestructura y en comparación. Si estamos hablando nada más de camas o también estamos incluyendo recursos humanos. Aquí es muy importante diferenciar entre esta parte de camas y recursos humanos, porque en la parte de médicos y enfermeras, México está en alrededor de 2.5 médicos por eh, por cada 10,000 habitantes, en comparación con una región de América Latina y el Caribe poquito menor de cerca de 18. Entonces, sí es un país que le ha invertido mucho a contar con recursos humanos para la salud. En la parte de camas, sí estamos por debajo de los promedios de algunos de los grandes países de América Latina, sobre todo Brasil, Chile. Y en ese sentido es que la infraestructura hospitalaria en México, ahí se necesita
invertir mucho más para ampliar la base de acceso para la población. Okay. Si lo pusiéramos en términos de fortalezas y áreas de oportunidades, ya siendo un poco más específico dentro de lo que sería el equipamiento de la infraestructura de salud en México, ¿qué nos pudieras decir? ¿Qué consideras que serían las fortalezas que se tienen y cuáles serían las áreas de oportunidad de mejora? Sí, cómo no. Mira, como comentaba anteriormente, y eso es parte de lo que a nivel global en KPMG estamos siempre muy pendientes de apoyar a los sistemas de salud. Tenemos por ahí algunos proyectos bien interesantes en la Gran Bretaña, en Canadá, en Australia, en donde hemos ayudado a los países en la reconversión de hospitales para tener unidades de cuidados intensivos de alto desempeño. Ese es un tema muy importante, que México es un país que tiene esa versatilidad para que la infraestructura hospitalaria se pueda convertir hacia la especialidad requerida. En ese sentido, muchos de los hospitales generales de alta especialidad, institutos nacionales de salud del gobierno, pues han tenido que reconvertirse a velocidades dramáticas y han logrado contar con el apoyo de sus directivos y de los profesionales de la salud para atender. Entonces, como fortaleza es la competencia que tienen los profesionales de la salud. Las universidades y escuelas en México han logrado formar a las personas de una manera muy robusta. Hay instituciones muy sólidas, muy añejas. El IMSS se fundó en el 44, el ISSSTE en alrededor de principios de los 70. Los institutos nacionales de salud también son algunos de la época de los 90. Entonces, hay instituciones muy sólidas con procesos muy conocidos y muy estructurados que las personas que trabajan o que hemos tenido la oportunidad de trabajar en instituciones públicas, nos hemos dado cuenta de que los hospitales tienen protocolos claramente definidos que guían a la gente en su proceder. Algo relevante que sí es de destacar es que hay que buscar modelos de atención innovadores para elevar el desempeño de los servicios. Hay una gran diferencia entre el número de consultas, por ejemplo, que se dan por médico en algunos lugares de la República que en otros. Entonces, y por otro lado, los días de estancia hospitalaria y egresos de hospitales también cambian mucho dependiendo del tipo de hospital. Entonces, hay que buscar elevar el desempeño de las unidades médicas para que logren ser más eficientes, ¿no? Y eso muchas veces se logra a través de buenos modelos de atención, que todo el mundo incorpore a través de incentivos el que la gente dé lo más que pueda en cuanto a su desempeño, pero también que se cuenten con los insumos suficientes en el momento preciso para que los servicios se puedan otorgar de la manera adecuada. Nosotros en KPMG tenemos por ahí algunos modelos de excelencia operacional en hospitales que también ponemos a su disposición con mucho gusto por a quien quiera conocer casos de éxito, Luis, y a tu audiencia. No, no, perfecto. Bueno, entonces está claro, hay un tema. Una cosa es la infraestructura, que se tenga el número de camas, de equipo. Otra, el número de especialistas disponibles para atender. Y otra, realmente el proceso. O sea, cómo de una cosa, o sea, ya eso entra en lo que llamamos la cadena de valor realmente de la atención de salud. Si aparte de esas dos que mencionaste, si te preguntaras específicamente sobre la cadena de valor, ¿qué otras áreas consideras tú que son de oportunidad de mejora como para que el proceso sea mucho más eficiente y se pueda atender a la magnitud de la población que está en México de los distintos extractos? Porque estamos muy separados en distintos targets. ¿Qué consideras tú que sería oportuno hacer dentro de la cadena de valor para que sea más eficiente? Sí, mira, primero que nada, ahorita, y de hecho es algo en lo que estamos ayudando a algunas empresas de la industria médica, es a volver a renivelar y reconfigurar sus cadenas de suministro para que cuenten con la materia prima y los productos suficientes para poder evitar que se tenga que importar producto desde Asia o desde Europa. Entonces, el primer punto es impulsar mucho más investigación, desarrollo y manufactura en el país para depender menos de importación, dado que ahorita es una situación en donde
hay una gran demanda por ciertos productos, desde equipo de protección personal, ventiladores mecánicos, todo lo que van a tener que invertir luego los hospitales para poder atender, que tengan dispositivos médicos y medicamentos suficientes para atender todo el rezago que hay en la población, que a veces se calcula en hasta 70% de cirugías que se han dejado postergadas. Entonces, investigación, desarrollo y manufactura a través de potencializar clústeres o polos de desarrollo de tecnología en México. Y algo muy importante, la planeación integral de infraestructura para que ese centro médico, ese hospital, esté también insertado en un lugar en donde haya servicios básicos suficientes, haya también toda la parte de academia y universidades que permitan que haya esa colaboración entre estos dos ámbitos muy importantes de investigación, atención de especialidad. Y por último, la regulación que sea muy homogénea y muy transparente y consistente para que todos los participantes del sector salud sepan cuáles son las reglas del juego. Y en este tema, esta crisis, esta pandemia que estamos viviendo y todas las consecuencias que cada día estamos en todos los países viéndolas de cerca, mencionaste que el tema de la reconversión de estos centros de salud privados incluso para que sean adaptables para atender el COVID, ha sido una de las cosas que parece que se ha hecho de buena forma. Pero ¿consideras que eso sería lo único que habría que hacer o consideras que sí hay que hacer una inversión mucho mayor en la parte de la infraestructura hospitalaria, sobre todo pública, pensando que este tema del COVID se mantenga en el tiempo y puede incluso hasta crecer, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario? Claro, definitivamente se va a necesitar invertir mucho más en aspectos diagnósticos y, por supuesto, siempre será fundamental el contar con eh, buenos programas preventivos. En este sentido, aparte de las inversiones que se van a desarrollar, van a tener que ver con plataformas digitales y con aspectos de telemedicina, porque se ha visto que es una puerta de entrada al sistema de salud muy importante, sobre todo para poblaciones distantes y para otras que están atendidas en domicilio para control de enfermedades. Entonces, en este sentido, todo lo que tiene que ver con diferenciar la parte de atención a pacientes infectados con todo lo que tiene que ver con pacientes crónico-degenerativos que requieren a veces más tiempo de cuidado en el hospital, va a ser parte de lo que los hospitales van a necesitar invertir cuando estamos hablando del internamiento. Pero también hay muchos modelos muy útiles de medicina y de atención ambulatoria que evitan que el paciente entre al hospital o a los familiares y tengan esa exposición al riesgo y se atiendan en clínicas ambulatorias que son accesorias, que son satelitales al propio hospital. Entonces, por ahí viene mucho de lo que se va a empezar a promover a partir de estos nuevos modelos que te comentaba, que vale la pena empezarse a replantear y adoptar de otros países que lo están haciendo muy bien, como lo que es la propia Gran Bretaña, en Colombia, en Brasil hay hospitales de gran nivel, en Argentina, el Austral, en Brasil el Albert Einstein. Entonces hay muchos ejemplos muy relevantes. Que aquí en México también hay casos de éxito de hospitales que son top en tecnología, top en calidad humana para la atención y sobre todo también en el desempeño para tratar de abatir el costo promedio de atención. Aquí es uno de los temas fundamentales a la hora de pensar en inversión hospitalaria. ¿Cuál es el medio, el mecanismo de recuperación de la inversión? Es a través de los seguros de gastos médicos, a través del gasto de bolsillo, a través de las colaboraciones público-privadas, pero cualquiera que sea la fuente de financiamiento, aquí algo muy importante es la eficiencia para ir suavizando el impacto de costos que tiene que ver tanto por el uso de tecnología de innovación como
por algunos procesos que son susceptibles de mejorarse. Sí. Desde que mencionaste el tema de la telemedicina y que se está hablando mucho, por supuesto, ha tenido un repunte muy grande con este tema de la crisis. Plataformas, bueno, como Quidis, que nos concentramos en llevar servicios de salud con las tecnologías, lo que es teleconsultas a los celulares, la telemedicina, es una cosa impresionante la cantidad de cosas que uno ve que cada día se están haciendo. Esto ya está, vimos un mensaje de un médico haciendo un parto, asesorando un parto a través de telemedicina. Entonces, operaciones quirúrgicas que ya tienen años que se están haciendo, el tema de los diagnósticos. ¿Cómo ves tú de cara a las políticas que se han venido efectuando y se han venido viendo los planes que tiene el actual gobierno en México? Vamos a hablar del sector público. ¿Cómo ves tú ese sector en cuanto al uso de este tipo de plataformas? ¿Tú crees que llegue a haber esa unión público-privado para que estas plataformas de teleconsulta de medicina atiendan también a pacientes del sector público? ¿O crees que ahí hay como una especie de barrera actual? ¿Cómo ves esa área? Sí, muchas gracias. Mira, más que barrera, una de las grandes rezagos que hay son el aspecto de regulación y legislación de todo lo que es la plataforma digital y para la salud. Nos hemos quedado muy rezagados en todo lo que es el expediente clínico electrónico, que es fundamental para poderle dar seguimiento a la salud de las personas y al control de enfermedades. Entonces, pero mucho se basa en que nos abramos a entender cuál es la regulación más apropiada y se haga un espacio de intercambio de ideas entre el sector público y privado para definir los aspectos regulatorios y legislativos en este sentido. Ya como segundo paso, será muy importante el definir proyectos piloto muy particulares para probar que las plataformas digitales, que la telemedicina, que la teleconsulta, que el expediente electrónico, que la receta resurtible digital sirven y facilitan sobre todo la gestión de procesos y más que nada ayudan al paciente a no tener que estar visitando las unidades médicas, sino que de alguna manera en donde esté ubicado se le pueda acercar una atención de calidad. Entonces, sí es un tema que va a tener importancia, relevancia, pero antes hay que sembrar el camino y nivelar el camino lo suficiente como para que todos los participantes entendamos de qué se trata. El paciente también se siente empoderado a utilizar las tecnologías de la mejor manera y sea el resguardo de la información sea la más adecuada. Nosotros en los servicios de cyber security nos hemos dado cuenta de que hay muchas filtraciones de información confidencial de las personas, sobre todo pues los dispositivos médicos son un mecanismo que ya está aprovechando mucho las plataformas digitales para el monitoreo remoto de signos vitales o para la suministro de algún tipo de terapéutica a distancia, pero el tema de protección de datos personales es fundamental y también es muy importante sembrar un terreno que permita que se comparta la información entre todos los participantes, sobre todo para poder rastrear los productos y evaluar los resultados que estos tienen en las personas. Oh, perfecto, bueno, Ignacio, gracias. Ya para terminar, quisiera que nos hablara un poquito de hacia dónde ves el futuro en el caso de México. Y te vuelvo a insistir un poco en el tema en función de las políticas que actualmente este gobierno está como asomando que quiere desarrollar. ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que México va a poder salir rápidamente a estar entre los primeros países o crees que le va a costar un poco más o hay que hacer un trabajo mucho más de educación? De comunicación entre el sector público y privado para que eso sea realidad. ¿Cómo ves el futuro del tema de salud? Sí, en primero, para poder adaptarnos a la nueva realidad es muy importante tener la conciencia del autocuidado y también que el sector salud nos ofrezca la posibilidad de un diagnóstico oportuno y una referencia adecuada a especialistas. Entonces, poniéndonos en ese contexto y en un país en donde la industria de dispositivos médicos
representa a nivel mundial, somos el primer exportador para Estados Unidos, para América Latina, somos el 8º a nivel mundial. Entonces, ahí hay una fortaleza muy importante en el tema de dispositivos médicos, en donde México es punta de lanza. En farmacéuticos, necesitamos empujar muchísimo más la producción nacional y la facilidad de accesar por parte del paciente a los productos innovadores que traen las empresas multinacionales. En la parte del aseguramiento privado, hay que ampliar los modelos de financiamiento para que más gente tenga coberturas. Por la parte de los hospitales, muy relevante que se transparente los procesos de evaluación para que todos sepamos pues, cuáles son los mejores hospitales y lo podamos también fomentar a nivel internacional para que haya turismo médico. Y por lo que tiene que ver con los factores de riesgo de la población, es fundamental que el sector salud, la escuela, la familia, la persona, tengamos un control de los factores de riesgo tipo hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, porque en esa medida es que podemos ayudar a que una economía salga adelante lo más pronto posible. Ahora arrancamos este día con un tratado de libre comercio con América del Norte muy promisorio. Contamos con una presencia a nivel de América Latina como mexicanos, de que ya tenemos un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Somos uno de los países con más tratados comerciales en el mundo, con vías terrestres de comunicación de muy alta calidad, con una infraestructura de manufactura muy relevante. Entonces, seguramente México el resto del año va a empezar a salir adelante y el próximo año ya vamos a volver a tener tasas de crecimiento, si bien pequeñas, pero volver a esa senda. Y repito, aprovechar esta oportunidad de la pandemia para volvernos a replantear el sistema de salud que necesitamos como país para que ampliemos el acceso a servicios de calidad y efectivos para toda la población. No, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Me quedo con esa última frase tuya, me pareció muy buena, que hay que aprovechar la oportunidad de la pandemia. Como decimos siempre, en todas las crisis hay siempre oportunidades detrás. Aquí es obvio una oportunidad de replantearse el tema, es un tema tan importante como es cómo debe funcionar la salud y creo que es bien oportuno. Y empresas, bueno, como la que tú representas, KPMG, a través de muchos años sirven de apoyo en estos temas y es bien importante toda la información que ustedes manejan. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias por la entrevista. Estaremos pendientes seguramente de conversar más adelante. Encantado, y cualquier tema que busquen, que requieran, en la página de www.kpmg.com.mx, ahí nos pueden encontrar o escribir un correo a asesoría@kpmg.com.mx. Muchísimas gracias y que sigan muy bien, Luis. Encantado.